Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pan para Mayo. La semana que termina ha sido una semana bastante populista desde el Congreso de la República, pues han tomado decisiones que en cierto modo ayudan al bolsillo de la población, pero que no son las más correctas. Hemos dicho ya anteriormente que cada quien decide por su futuro, cada quien decide por su bolsillo, cada quien decide qué hacer con su dinero. Pues bien, se ha decidido, se ha aprobado a nivel del Pleno del Congreso una sexta liberación de fondos de las AFP por un monto de 18.400 soles, hasta ese monto, hasta esa cantidad. Dinero que forma parte de los fondos de jubilación de millones de peruanos. Y pues este dinero, si es que el Ejecutivo aprueba este proyecto, si no lo observa en todo caso y le da un trámite o luz verde, en los siguientes días, 30 días más o menos en promedio, la gente podrá disponer de este dinero por partes, obviamente por tramos, no hacer tampoco todo de golpe, sino montos pequeños. Pero el problema es el siguiente: finalmente estamos matando la jubilación, nuestro futuro como ciudadanos. Nuestro deber es obviamente ahorrar dinero, tratar de preservar dinero y sobre todo viendo más adelante cuando seamos ancianos, ¿de qué vamos a vivir? El Estado no nos va a mantener. Como digo, cada quien hace lo que desee con su dinero, cada quien se responsabiliza por su futuro. Pero esta liberación de fondos, al margen que las AFP sean o no una buena medida, una buena fórmula para ahorrar de manera forzosa, lo cierto es que es la única que existe por ahora. Sin embargo, sería importante que las autoridades financieras del país, económicas, puedan plantear a los ciudadanos otras alternativas de ahorro forzoso que obviamente impliquen que la gente pueda ahorrar para el futuro. Lo cierto es que este dinero de los fondos de las AFPs podrían dejar sin fondos, bajo la redundancia, a otros 4,7 millones de peruanos que se quedarían sin fondo de jubilación para el futuro. A esto hay que adicionarle que también la CTS ha sido liberada al 100% hasta el fin del año 2023. Una medida que, por cierto, también va a dejar sin posibilidades de ahorro a muchas personas que cuentan con, se les paga por planilla y que cuentan con CTS en los bancos, dinero que lo van a poder usar para mil y un cosas. Estos efectos podrían en cierto modo afectar a la inflación, que ya está en este momento en casi 8% en el anualizado de este año al mes de abril pasado. Entonces, esto podría ocasionar que la inflación se dispare mucho más todavía a niveles de 10, 11, 12%. A su vez, también puede provocar un alza del dólar, que ya está en este momento en niveles de 3,77 en promedio. Entonces, hay que pensar bien antes de decidir qué hacer con ese dinero y sobre todo evitar gastarlo en cosas que no valgan la pena. Ahí les dejo esa recomendación. Vamos a una pausa, regresamos. Habíamos hablado hace un momento acerca de las AFPs y la CTS, tema que, como indicamos, podría disparar la demanda, sobre todo podría disparar la inflación y sobre todo también el tipo de cambio, porque la gente obviamente iría corriendo tras el dólar para poder comprar más de esta divisa, obviamente, y eso podría afectar su precio. Pero también hay un tema importante que hay que tomar en cuenta, y es la canasta básica, y sobre eso hablaremos en esta segunda parte del programa. Y es que hay un estudio que ha hecho Fase Consultores, una entidad privada, acerca de cuál es la canasta mínima de alimentos que puede consumir la población o las familias, una familia de 4 personas promedio. Esta canasta básica se ha incrementado conforme ha estado obviamente la inflación golpeando a las familias peruanas. Esta canasta mínima de alimentos ha incrementado también. Acá están los montos, veamos el cuadro para poder entender qué ha pasado al respecto. Según Fase Consultores, tomando información de INEI, esta canasta básica ha incrementado de 429 a 503 soles en estos últimos tiempos. Hablamos de una canasta mínima de alimentos que comprende, por ejemplo, aceite, arroz, azúcar, cebolla, huevo, leche, manzana, naranja, pan, papa, pollo, tomate y zanahoria,
que es lo que comprende esta canasta mínima de alimentos para una familia de 4 personas. Entonces había un incremento importante. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver ya con cifras del INEI cómo se está afectando en este momento la canasta básica promedio familiar. Ha pasado de 2.980 soles a 3.220, y si tomamos en cuenta la canasta básica de las familias más pobres del país, esta canasta básica ha pasado de 1.240 a 1.355 soles, según información del IPE, que toma en cuenta la data del INEI. Lo cierto es que algo muy importante aquí que tomar en cuenta: el alza de precios está impactando más en el quintil más pobre que al promedio de la gente, porque la proporción del gasto en alimentos y bebidas es más alto entre los de menores recursos. De este modo, la canasta básica actual, el quintil más pobre gasta, miren, el quintil más pobre de la población peruana gasta el 30% de su consumo en alimentos y bebidas, mientras que el promedio está en alrededor del 27%. Por lo tanto, obviamente hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo siguiente: este incremento también se da porque las familias más pobres del país no cuentan con refrigeradora y no pueden hacer compras adelantadas. Ese es un gran problema. Por tanto, es importante que de aquí en adelante haya alguna posibilidad que el gobierno, que ojalá tome en cuenta estos incrementos que le están dando en la canasta básica, puedan comenzar a hacer algún tipo de programas focalizados de apoyo a la población más pobre, porque lamentablemente las cifras de pobreza no vienen bien. Si bien es cierto, la pobreza en el año 2020 se incrementó a casi 30% del país, está bajado en el 2021. En los siguientes días el INEGI va a sacar información importante de cómo fue la pobreza monetaria en el 2021. Así que sobre eso hablaremos más adelante. Pero lo que importa acá es que la pobreza sigue estando en niveles muy altos en el país, y hay que ver la forma de cómo atender a esta población que ha sido afectada por la pandemia y ahora afectada por la inflación de alimentos y por el incremento del tipo de cambio y las medidas que se están dando en el país a nivel económico. Pero es importante que el gobierno piense en aplicar un programa de bonos, sobre todo alimentarios, para la gente que no cuenta con recursos. Bien, me despido de ustedes, los veo el lunes temprano como siempre en Pan para Mayo, y a las mamás un feliz Día de la Madre ese domingo.